Vamos a conversar ahora con el abogado Fernando Varela. Él es abogado laboralista y queríamos preguntarle su opinión sobre la decisión del Congreso con respecto al tema de la libre disponibilidad de las CTS. Muy buenos días, Fernando, gracias por Buenos días, atendernos. Nicolás, muchas gracias por la invitación a tu programa, como siempre. Bueno, cuando se refiere a la CTS, nos estamos refiriendo técnicamente a que se ha dado el golpe final a la compensación por tiempo de servicios. Ya digamos que lo que observamos es que este beneficio en la práctica, si era para algunos pocos, si este beneficio en la práctica solamente había un monto mínimo de intangibilidad, el mismo que el año pasado fue superado, con esta nueva ley prácticamente estamos diciendo el adiós a la compensación por tiempo de servicios. Claro, porque el concepto de la compensación con tiempo de servicios es que se va acumulando, ¿no es verdad? Y en el momento que tú dejas de trabajar tienes esa cantidad de dinero disponible, bueno, y con la apertura de las disponibilidades, digamos, en lo que se está quedando es en qué, en que simplemente la gente se está gastando su CTS y se está quedando sin ningún respaldo. Ahora, el problema es qué alternativas le queda a la gente, ¿no? La pregunta sería si el Congreso, como Poder Legislativo, ha llegado a la posibilidad de continuar con la desnaturalización de un beneficio social como es la CTS. Si el Congreso le ha dado el golpe final, la pregunta sería, Nicolás, ¿qué es lo que hizo el Ejecutivo para proponer alternativas creativas para no llegar a esta situación? Recuerda que la naturaleza de la compensación por tiempo de servicios es de ser intangible, y cuando se dictó esta norma hace más de 20, 30 años, era que ese dinero que además aportaban los empleadores, ni el Estado ni los trabajadores, que aportaban los empleadores, estuviera en una cuenta bancaria destinada a proteger al trabajador ante el desempleo. Paulatinamente este beneficio se fue desnaturalizando porque la idea era que si el trabajador no podía incrementar sus remuneraciones, teníamos que darle la sensación de mayor ingreso económico. Y en esta falacia de la economía se liberaba la CTS y el trabajador se iba gastando un dinero que era para su desempleo y sentía que tenía más ingresos económicos. Luego con la pandemia ha sucedido esto, de que hay muchas personas con desempleo y ya se ha ido liberando, y el día de hoy, como decía hace un momento, es el golpe final. Pero no ha hecho nada el Ejecutivo, no han habido, digamos, oportunidades o proyectos creativos para no llegar a esta situación. Entonces yo creo que ahora, con un golpe tan fuerte a la compensación por tiempo de servicio, que ya, si antes era para pocos, ahora es para algunos, yo creo que es el momento de conversar de un verdadero beneficio que involucre proteger del desempleo a los trabajadores, pero que involucre también que los trabajadores coticen a favor de este seguro de desempleo real, de así ellos estén preparados y estén, digamos, sean responsables al momento de que venga un aventurero a decir liberemos tus fondos, porque sabrían que son los fondos para estar preparados ante un desempleo. Claro, pero ahí hay un asunto que es interesante, ¿no? Porque, o sea, se critica como populistas las medidas que vienen del Congreso y que en realidad lo que pretenden es corresponder a una demanda, en algunos casos, desesperada de la gente. Pero como tú dices, ya, el Ejecutivo no le gusta, le parece populista. Bueno, entonces, ¿qué propones? Tienes que dar alguna respuesta, alguna solución a lo que está viviendo la gente. Y lamentablemente la respuesta es o ninguna o las que dan son absolutamente insatisfactorias. Completamente de acuerdo. Entonces ahí tenemos una ausencia de participación del Ejecutivo. El Ejecutivo que está interesado en otros temas, ¿no? Que lamentablemente ha dejado pasar este tipo de circunstancias. Lo cierto, Nicolás, que hoy la compensación por tiempo de servicios con la publicación de la norma prácticamente ya es un beneficio que está eliminado. O sea, tendremos que reactivar la economía, y además hay que recordar que en un mercado informal, donde son pocos los que reciben compensación por tiempo de servicio, ¿no? Entonces, es el momento de utilizar estas circunstancias para dialogar, debatir un verdadero seguro de desempleo. Fíjate que los seguros de desempleo en las técnicas, en las teorías de contratación de seguros,
siempre es de cargo del beneficiario. Yo estoy seguro que ese Mercedes-Benz que tú manejas, de última generación, cuando tú lo has comprado en la tienda, ¿Quién yo? quien ha comprado el seguro, Ya quisiera, quien ha comprado, ya quisiera, ya quien ha quisiera. comprado el seguro ha sido tú, no la tienda, porque se entiende que el seguro lo compra el beneficiario. Esta compensación por tiempo de servicios, quien la paga, quien la asume es el empleador, pero el beneficiario directo es, uno, el trabajador, y dos, el Estado, un beneficiario indirecto de que no haya trabajadores desempleados sin una contingencia económica que los asegure. Entonces la idea es cambiar ya ese paradigma y hablar de una Claro, verdadera seguridad social, ¿no? Una verdadera seguridad social como hay en otros países, donde cotiza el Estado, cotiza el empleador, cotiza el trabajador y es integral. Salud, desempleo, por ejemplo, claro, y jubilación, ¿no es cierto? Incluye todos por los, supuesto. incluso seguros de vida. O sea, todo eso está incorporado en ese paquete. Ahora, eso parece estar, o sea, ni siquiera está planteado de una manera coherente en la agenda del debate nacional. Ahora, ¿qué va a pasar en términos prácticos con lo que se ha aprobado? Hasta el 31 de diciembre de este año, por razones de la crisis económica, la gente va a tener la facultad de retirar hasta el 100% de su CTS. ¿Eso desde cuándo se activaría? La ley entra en vigencia al día siguiente de la publicación en el Diario del Peruano, se tendría que a partir del día de mañana, y hay que recordarles a las personas que nos escuchan que actualmente la Convención por Tiempo de Servicio, que es para algunos, tiene un monto de contingencia de solo 4 remuneraciones. Hace algunos años, cerca de 8 años, un informe del BCR dijo algo señaló algo que yo hasta el momento no entiendo, que es, en el Perú pasan 4 meses entre que un trabajador es despedido y encuentra un nuevo trabajo. Y como ese informe decía que pasaban 4 meses, decidieron que solamente debía dejarse 4 remuneraciones en la cuenta. Es decir, la CTS tiene como intangibilidad 4 remuneraciones y el resto se podía pues ir retirando. Luego se fue aperturando la posibilidad de que se vaya pudiendo retirar esa comisión por tiempo de servicios. ¿Cuál es la situación actual, Nicolás? Que lamentablemente son pocos los que tienen la comisión por tiempo de servicios depositada, pero también son pocos los que tienen una cantidad importante, ¿no? Porque ya han ido retirándola. Entonces, lo que está, Claro. lo que está ahora en juego es esas últimas 4 remuneraciones de algunos pocos, que ojalá sean realmente destinadas pues a un tema de salud, a un tema de subsistencia, y no veamos ese estereotipo del peruano que con ese ingreso de dinero compra cosas que no son necesarias en este momento actual. Claro, pero no es lo que está pasando, ¿no? O sea, la gente en realidad está desesperada buscando de dónde sacar dinero. Yo llamaba la atención sobre esto, de gente desesperada por pagar los gastos que significan atender a un pariente afectado por COVID, ¿no? Sobre todo cuando necesitas oxígeno o necesitas hospitalización. O sea, hasta los medicamentos en muchos casos lo tiene que comprar la gente. Pero por el otro lado hay demasiada gente que se ha quedado sin chamba y sin ingresos. Entonces, la gente está gastando el dinero de la AFP y ahora de la CTS en su sobrevivencia. Y Estamos en una lamentablemente circunstancia, no hay una luz al final del túnel, ¿no? ¿Cuál es la salida de esta situación? estamos en una circunstancia de guerra, Nicolás, ¿no? Las personas cuando hay una guerra comienzan a gastar todo lo que tienen ahorrado. Luego de acabar la guerra tendremos que renacer, tenemos que volver a trabajar, crecer, reactivarnos, ¿no? Pero lamentablemente no veo, de lo que he escuchado en los debates, alguna propuesta seria de una reactivación real de la persona, del ciudadano, ¿no? Se habla de la reactivación económica macro, se habla de la reactivación empresarial macro, pero no se está hablando de la reactivación, del fortalecimiento, de recuperar a ese ciudadano que viene siendo golpeado, porque no solamente es la enfermedad, Nicolás, no solamente es la enfermedad, el hecho de ver Radio Exitosa, por ejemplo, y darse cuenta que lo que informan sus periodistas es que el gobierno no hace nada, que sus representantes no hacen nada, que de repente puede repetirse la misma historia después de las elecciones. Eso hace que las personas se sientan lastimadas y hay que recuperarlas y nadie está hablando nada de eso. Tú dices efectivamente lo que has dicho, hay personas que tienen que comprar medicinas
Hay personas que tienen que gastar 3.000 soles, 2.000 soles en balones de oxígeno que duran 6 horas. Hay personas que tienen que pagar enfermeras para que cuiden a sus padres mayores para no contagiarse de ellos y no dejar de aportar económicamente. Hay personas que tienen que ir a las farmacias y de farmacia en farmacia para encontrar toda la medicación que el Estado debería entregar. Y no hay nada de eso. Esas personas hay que recuperarlas. ¿Cómo las recuperamos? Nadie está hablando de eso. Es momento de hablar de cómo recuperar a esas personas para nosotros ser como después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, que se reactivaron. Nosotros también tenemos que pasar por ese trance, superar este trance, esperemos que sí, y recuperarnos, ¿no? Y recuperarnos y salir adelante. Muchas gracias por esta conversación. Muy gentil, Fernando, como siempre. Fernando Varela estuvo con nosotros, abogado laboralista. Y esto es cierto, ¿eh? Fernando llama la atención sobre un hecho sobre el que nosotros hemos sido reiterativos. Es decir, así como hay, y Gino Michelini lo ha propuesto insistentemente acá desde el año pasado, así como ha habido un reactiva para las medianas y grandes empresas, que es donde han ido la mayor parte de los fondos, porque no hay que dejarse engañar con los números, o sea que hay más en micro, pequeña empresas, pero a la hora de ver la cantidad de dinero que ha llegado, la mayor parte ha llegado a las medianas y grandes empresas, y solo la menor cantidad a las micro y pequeñas empresas. Pero así como hay que tener un reactiva para la micro y pequeña empresa, hay que tener un reactiva para las personas, para la gente que perdió la chamba, que está agobiada, que no puede cumplir con sus obligaciones, que necesita oxígeno en términos financieros, para poder sobrellevar este momento tan difícil y darse el espacio para poder retomar su actividad económica y empezar a tener una vida en la que pueda cumplir con sus obligaciones básicas. Pero para que esto ocurra, hay que pensar en la gente. Eso es un cambio a veces demasiado difícil de pedir a los políticos.